Mi nombre es Carmen. Tengo 67 años y un frío que no nace del aire acondicionado de este hospital, sino de un lugar mucho más profundo, un pozo helado en el centro de mi pecho. Estoy sentada al borde de una cama que no es la mía, vistiendo una bata de papel azul que se me pega a la piel con cada oleada de sudor frío. El olor a lejía y a un miedo anónimo lo impregna todo, un aroma químico que intenta en vano purgar el aire del peso de la enfermedad y de las verdades no dichas. Mis manos tiemblan ligeramente sobre mi regazo, un temblor que no logro controlar. No es miedo a la operación, a que me abran y me saquen un trozo de vida. Es algo más antiguo, una vibración sorda que me recorre desde hace semanas, una premonición que he intentado acallar con la excusa del deber, del amor de una madre. Pero el amor no debería sentirse así, como una piedra en el estómago. No debería sentirse tan solitario. A mi lado, mi hija Laura me aprieta la mano. La suya está húmeda, resbaladiza. Gracias, mamá. De verdad, le estás salvando la vida a Marcos, susurra, y su voz es un hilo fino, tan tenso que parece a punto de romperse. No la miro. Mantengo la vista fija en la vía intravenosa que adorna el dorso de mi mano derecha, un pequeño ancla de plástico que me conecta a un gotero y a un futuro que he aceptado sin cuestionar. Un futuro sin una parte de mí. Todo por él, por Marcos, su marido. Un hombre por el que nunca sentí un gran afecto, pero que era el pilar del mundo de mi hija. Su insuficiencia renal, crónica y terminal, se había convertido en el centro de nuestras vidas, un agujero negro que lo absorbía todo, el tiempo, el dinero, la alegría. Y entonces el milagro, como lo llamaron todos, yo era compatible. Un deber, me dije a mí misma, ¿qué no hace una madre por ver feliz a su hija? El pitido monótono de las máquinas en la habitación de al lado, la de Marcos, se ha convertido en la banda sonora de mis últimos meses. Un compás constante que mide el deterioro de su cuerpo y la urgencia del mío. Me pongo en pie y el linóleo helado del suelo es un shock bajo mis pies descalzos. Camino hacia el pequeño baño, sintiendo cada paso como un acto de voluntad. El espejo me devuelve una imagen que apenas reconozco. Una mujer de pelo blanco recogido en un moño descuidado, con unas ojeras moradas que hablan de noches en vela, de preocupaciones que se comen el sueño. Pero no es el cansancio lo que me sobresalta, es la resignación vacía de mi mirada, la de alguien que avance hacia el matadero con una calma antinatural. Iba a regalar un órgano, un trozo de mi ser, para mantener unida a una familia que ahora, lo siento con una claridad aterradora, ya presentaba grietas profundas mucho antes de que la enfermedad llamara a la puerta. Cuando vuelvo a la cama, han llegado. Mi nieto Hugo, de 9 años, entra corriendo y se abraza a mis piernas con la fuerza desesperada de los niños que presienten las tormentas. Huele a galletas, a patio de colegio y a esa inocencia pura que el mundo aún no ha conseguido manchar. Lo estrecho contra mí, sintiendo sus pequeños huesos a través de la ridícula bata de papel. Es mi luz este niño. Su calor es lo único real en esta habitación fría y llena de mentiras. Cierro los ojos por un instante y me aferro a él, intentando absorber un poco de su verdad, de su vitalidad, antes de que me la arrebaten en un quirófano. Él es la única razón por la que este sacrificio podría tener algún sentido, para que crezca con un padre, para que su pequeño mundo no se desmorone. O eso es lo que me repito una y otra vez como un mantra que ha perdido todo su poder.
Marcos entra después, empujado por Laura en una silla de ruedas. Su palidez es casi translúcida, su cuerpo consumido por la enfermedad, pero sus ojos tienen un brillo que me inquieta. Es una avidez, una ansiedad febril que no encaja con la gratitud que sus labios intentan formular. Suegra, dice, con una voz rasposa que es poco más que un susurro de aire. No sé cómo agradecerle esto. Yo me limito a sentir, incapaz de pronunciar las palabras vacías que se esperan de mí. El silencio que se instala entre nosotros es denso, pesado, cargado de una tensión que podría cortarse con el bisturí de un cirujano. Puedo sentir el pulso martillando en mis sienes, un tambor sordo que anuncia la catástrofe. Cada segundo se estira, volviéndose insoportable, mientras el aire se enrarece a nuestro alrededor. Laura se arrodilla junto a Hugo, que sigue pegado a mi regazo como si fuera su único refugio. «Venga, mi vida, dale un beso a la abuela, que los médicos vendrán pronto», dice ella. Su voz es extraña, forzada, con un matiz agudo que me pone en alerta. Intenta sonreír, pero el gesto es una mueca grotesca que no le llega a los ojos. Hay pánico en su mirada, un terror que no es por la inminente operación. Es otra cosa. Es el miedo de quien sabe que su castillo de naipes está a punto de venirse abajo. Siento un sudor frío recorrer mi espalda. El ambiente se ha vuelto irrespirable, como si todo el oxígeno de la habitación se hubiera consumido de repente, dejándonos solo con el hedor a desinfectante y a la traición que ya empieza a flotar en el aire, palpable y venenosa. De repente, Hugo se aparta de mí. No con la suavidad de un niño, sino con un empujón brusco, violento. Se planta en medio de la habitación con los pequeños puños apretados a los costados y el ceño fruncido con una seriedad que no corresponde a su edad. Sus ojos, dos pozos oscuros de angustia, van de su padre a su madre y luego se clavan en mí. El silencio se rompe, pero no por las palabras. Es el sonido lejano y rítmico del monitor de Marcos, un pitido que ahora suena siniestro, como la cuenta atrás de un reloj que marca el final, no de una vida, sino de una mentira. Veo a mi hija palidecer, su rostro se convierte en una máscara de cera. Siento cómo mi propio corazón se detiene, esperando el golpe, el mazazo final que sé, con una certeza absoluta, que está a punto de llegar. «Hugo, ¿qué te pasa?», pregunta Laura, y su intento de sonrisa se quiebra en mil pedazos. La pregunta flota en el aire espeso y tenso de la habitación, una pregunta que nadie quiere que sea respondida. Y entonces mi nieto grita. No es un grito infantil, no es un berrinche, es un aullido de pura y brutal verdad, un sonido desgarrador que rasga el velo de cordialidad forzada y expone la podredumbre que hay debajo. Un grito que hace vibrar los cristales de la ventana y que resuena en mis oídos como un disparo a quemarropa, destrozando el silencio y todo lo que yo creía saber sobre el amor de mi propia hija. El mundo entero parece detenerse en seco, suspendido en el eco de ese alarido. «¡No le des tu riñón, abuela!». El impacto de sus palabras me golpea físicamente, me deja sin aire. Siento un vértigo repentino y tengo que agarrarme al borde del colchón para no caerme. El suelo de linóleo parece ondular bajo mis pies. Mi mirada vuela hacia Hugo, a su pequeño rostro congestionado por el esfuerzo y la rabia. No entiendo nada. Mi mente se niega a procesar la escena, a conectar las piezas de este rompecabezas monstruoso. Mi confusión es un ruido blanco que ahoga el pitido de las máquinas, la respiración agitada de Laura, todo.
Solo existe la figura de mi nieto, de pie como un pequeño soldado defendiendo una verdad terrible que yo soy incapaz de ver, una verdad que amenaza con aniquilarme. Intento restaurar el orden, devolver el mundo a su eje. Hugo, mi amor, ¿por qué dices eso? Es para que papá se ponga bueno, consigo decir, pero mi voz me suena lejana, como si perteneciera a otra mujer. Una mujer ingenua que todavía cree en los cuentos de hadas, que todavía piensa que el amor es un refugio y no una trampa. Mis palabras son un intento patético de tapar una grieta que se ha abierto en la realidad, una fisura por la que se asoma un abismo de horror. Busco con la mirada a Laura, esperando que me salve, que desmienta, que ría y diga que es una fantasía de niño. Pero ella permanece inmóvil, con la vista clavada en el suelo, convertida en una estatua de sal. Su silencio es un grito mucho más elocuente que el de su hijo. Los ojos de Hugo se llenan de lágrimas, pero su voz, cuando vuelve a hablar, es firme, implacable. Mira directamente a su padre, a ese hombre encogido en la silla de ruedas, y lo acusa con una mezcla de rabia y miedo que me hiela la sangre. Papá le dijo a mamá que cuando te operen y él se cure, venderán tu casa y nos iremos a vivir a la playa. Dijo que ya no te necesitaremos más. El silencio que sigue a esta revelación es infinitamente más violento que cualquier grito. Es un silencio espeso, asfixiante, lleno de cristales rotos. Puedo oír mi propia sangre bombeando furiosamente en mis oídos, un torrente sordo y caliente. De repente, noto cada detalle de la habitación con una claridad dolorosa. El zumbido de la luz fluorescente, una mancha de humedad en el techo, la forma en que las manos de Laura se aferran la una a la otra hasta que los nudillos se le ponen blancos. Mi universo entero se contrae hasta reducirse a un solo punto, el rostro de mi hija, mi Laura, la niña a la que enseñé a andar, a la que le leía cuentos por la noche, a la que le he entregado mi vida entera sin pedir nada a cambio. Laura, pregunto, y mi voz es apenas un susurro roto, el último aliento de la mujer que fui hasta hace 5 minutos. Ella no puede mirarme. Su cobardía es la confesión más cruel, más devastadora. Su mirada fija en el suelo helado es mi sentencia. En este momento de abandono absoluto, pienso en cuántas otras personas habrán sentido esto, la traición de la propia sangre. Quizás tú también has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia, porque este dolor, este desgarro, se siente demasiado grande para llevarlo una sola. Es un niño, no sabe lo que dice, balbucea Marcos desde su silla, y el pánico hace que su voz sea aguda y desagradable. Pero sus palabras son ruido de fondo, interferencia sin importancia. Ya no lo miro a él, ni siquiera lo veo. Solo tengo ojos para mi hija, para su silencio que lo confirma todo. Y en ese vacío atronador, las piezas encajan. Las manos húmedas, las sonrisas tensas, la gratitud hueca, las visitas apresuradas de los últimos meses. No era preocupación, no era amor, era cálculo. Era cálculo de una inversión, la supervisión de un activo biológico que estaban a punto de liquidar. Dentro de mí algo se hace añicos, pero no es mi corazón. Es la venda que he llevado sobre los ojos durante 67 años y por primera vez veo. Fue allí, en silencio, que entendí que mi vida ya no me pertenecía más. Acto 2. Pasado y contexto. El eco de las palabras de Hugo no me transportó al futuro que planeaban, sino al pasado que yo había construido y que ellos pretendían demoler.
Un pasado que olía a cemento fresco y a la colonia barata de Antonio, mi marido. La casa, esa que ahora era el premio final de su macabro juego, no fue una herencia. La levantamos Antonio y yo con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, durante fines de semana que sabían a sudor, a bocadillos de tortilla comidos sobre tablones de madera y a un amor sólido sin fisuras. Recuerdo sus manos, grandes y agrietadas por el trabajo, alisando el yeso de la pared del salón, y su risa, una risa grave que parecía hacer vibrar los cimientos. «Aquí verás crecer a nuestros hijos, Carmen», me dijo una tarde, con el sol anaranjado del atardecer recortando su silueta. Yo me apoyé en su hombro, sintiendo el calor de su piel a través de la camisa polvorienta, y respiré hondo. Olía a hogar, olía a una promesa que él no pudo ver cumplida del todo, pero que yo me juré proteger con mi vida. La muerte de Antonio llegó sin avisar, como un ladrón en mitad de la noche. Un infarto fulminante mientras dormía, tan silencioso que yo no me di cuenta hasta la mañana siguiente, cuando el frío de su lado de la cama me despertó antes que el despertador. El silencio que se instaló en la casa después de su partida fue una presencia física, una capa de polvo que se posaba sobre cada mueble, sobre cada recuerdo. Dejé su ropa en el armario durante meses, incapaz de enfrentarme al vacío. A veces, por la noche, abría las puertas solo para aspirar el leve rastro de su olor que aún quedaba impregnado en la lana de su chaqueta gris. Laura, que entonces tenía 22 años y acababa de terminar sus estudios, se convirtió en mi sombra y yo en la suya. El dolor nos unió, nos fusionó en una sola entidad que respiraba al unísono. Creí que ese vínculo era indestructible, forjado en la pérdida más profunda. No entendí que para ella yo había dejado de ser Carmen para convertirme en un ancla, un puerto seguro al que volver siempre, pero también un pilar del que podía extraer recursos sin límite. Cuando Marcos apareció en su vida un año después, intenté verlo con buenos ojos, de verdad que lo intenté. Era encantador, de esos hombres con una sonrisa fácil y una respuesta para todo. Pero había algo en su mirada, una inquietud, una prisa por conseguir las cosas que me generaba una desconfianza sorda, un nudo en el estómago que yo achacaba a mis propios miedos de madre viuda. Se casaron demasiado rápido, en una boda que pagué yo casi en su totalidad, sacando una parte de los ahorros que Antonio y yo habíamos guardado para nuestra jubilación. «Es por la felicidad de Laura, mamá. Quiero darle todo lo que se merece», me dijo él, con esa sinceridad ensayada que ahora reconozco tan bien. Y yo le creí, o quise creerle. Vi a mi hija con su vestido blanco, radiante, y me convencí a mí misma de que cualquier sacrificio valía la pena por ver esa luz en sus ojos. Me tragué mis dudas y sonreí, para las fotos, una sonrisa que no me llegaba al corazón, mientras sentía cómo mi cuenta bancaria y mi instinto de protección se vaciaban a la vez. El primer préstamo llegó 6 meses después de la boda. Estaban en mi cocina, la misma cocina donde Laura había aprendido a hacer sus primeras galletas, sentados a la mesa con las cabezas gachas, como 2 niños que han roto un jarrón. Marcos había invertido en un negocio de importación que había salido mal, una historia confusa sobre un contenedor retenido en la aduana y unos socios que le habían engañado. Laura lloraba en silencio, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo es temporal, suegra. En cuanto recuperemos el dinero se lo devolvemos todo, hasta el último céntimo», prometió él, sin levantar la vista del mantel de hule. Yo miraba a mi hija, a su fragilidad, a su cuerpo tembloroso, y sentí una punzada de culpa. ¿Cómo podía dudar? Era mi deber protegerla, asegurarme de que su mundo no se viniera abajo. Fui al banco al día siguiente. El empleado, un chico joven con gafas, me miró con cierta extrañeza cuando le expliqué para qué necesitaba el dinero.
Vi la pregunta en sus ojos, pero no la formuló. Firmé los papeles sintiendo un frío metálico en la nuca, el mismo frío que siento ahora en esta habitación de hospital. Aquel fue el principio de un goteo constante, una sangría lenta y silenciosa de mis recursos. Primero fueron pequeñas cantidades para facturas imprevistas, luego la entrada para un coche nuevo, porque el suyo no era seguro para una familia. Una frase que lanzaron al aire justo cuando Laura me anunció que estaba embarazada. La llegada de Hugo fue la mayor alegría de mi vida, un soplo de aire fresco en la atmósfera cada vez más viciada de mi relación con ellos. Pero mi nieto también se convirtió, sin saberlo, en la excusa perfecta. Es por el niño, mamá, para que no le falte de nada. Me convertí en su niñera a tiempo completo, en su cocinera, en su servicio de limpieza. Mis amigas dejaron de llamarme para ir a tomar café o para apuntarnos a un curso de cerámica. Siempre estás ocupada con la familia, me decían, y era verdad. Mi vida se había reducido a las 4 paredes de su pequeño piso alquilado, un lugar que siempre olía a cerrado y a las tensiones no resueltas que flotaban en el aire como esporas invisibles. Recuerdo una tarde en particular. Hugo tendría unos 3 años y estaba enfermo, con mucha fiebre. Laura me llamó al trabajo, desesperada. Yo era limpiadora en un colegio, un trabajo humilde pero que me daba mi independencia. Tuve que pedirle a mi jefa salir antes, inventando una excusa, sintiendo la vergüenza quemándome las mejillas. Cuando llegué a su casa, ni Laura ni Marcos estaban allí. Habían dejado al niño con una vecina y una nota en la nevera. Hemos tenido que salir a una reunión urgente. Volvemos tarde. Gracias, mamá. La rabia me subió por la garganta, una bilis amarga. Pasé toda la noche con mi nieto en brazos, poniéndole paños húmedos en la frente, cantándole las mismas nanas que le cantaba a su madre. Ellos llegaron de madrugada, oliendo a vino y a restaurante caro. Ni siquiera se disculparon. Laura se limitó a decir, «Menos mal que estás tú, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Y en ese momento, en lugar de gritar, de exigir mi lugar, me callé. El cansancio era más fuerte que la ira. Ese silencio fue mi primera gran renuncia. Los problemas económicos de Marcos nunca desaparecieron, solo mutaban, cambiaban de forma. Del negocio fallido pasamos a las deudas de juego, un secreto que descubrí por una carta del banco que llegó por error a mi buzón. Cuando se lo enseñé a Laura, ella se desmoronó. Lloró durante horas, me contó que él se lo había prometido, que iba a buscar ayuda. Me suplicó que no dijera nada, que no le abandonara. «Le destrozarías, mamá, y a mí también. Está enfermo, es una adicción», me dijo, y sus palabras convirtieron a un hombre irresponsable en una víctima. Y a mí, si me negaba a ayudar, en la verdugo. Fue entonces cuando hipotequé la casa por primera vez. Fui al notario sola. El hombre leyó las cláusulas con una voz monótona, palabras como ejecución, embargo, pérdida del inmueble. Cada término era un martillazo en el ataúd de la promesa que le hice a Antonio. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que estaba traicionando su memoria, que estaba vendiendo los cimientos de nuestra vida por un amor que, ahora lo veía, era una enfermedad. El diagnóstico de la insuficiencia renal de Marcos fue, irónicamente, una especie de salvación para ellos. De repente, todos los problemas de dinero, todas las mentiras, quedaron eclipsados por la tragedia de la enfermedad. Se convirtió en el centro de todo, el argumento irrefutable para cualquier petición. La enfermedad lo justificaba todo, su mal humor, su inactividad, la necesidad de más dinero para tratamientos que la seguridad social no cubría, o eso decían.
Mi casa se convirtió en una extensión de la suya. Venían a comer casi a diario porque Laura no tiene tiempo de cocinar con todo esto. Ocupaban mi salón con sus conversaciones telefónicas llenas de términos médicos y suspiros dramáticos. Yo me movía a su alrededor en silencio, sirviendo platos de comida caliente, lavando su ropa, escuchando sus quejas, sintiéndome cada vez más como un mueble, una parte del decorado de su drama personal. Mi propia vida, mis pequeñas alegrías, mis dolores se volvieron insignificantes, invisibles. La idea del trasplante surgió como una luz de esperanza para ellos y como una sentencia para mí. Cuando el médico mencionó la posibilidad de un donante vivo, sentí la mirada de Laura clavándose en mi nuca. No fue una pregunta, fue una afirmación. En ese momento, en la fría consulta del hospital, lo supe. Supe que me lo pedirían y supe que no sería capaz de negarme. La campaña de manipulación emocional comenzó esa misma tarde. No fue directa, sino sutil, perversa. Frases como, ojalá apareciera un milagro mientras me miraban fijamente. O, Hugo pregunta todos los días si su papá se va a morir, una daga directa a mi corazón de abuela. Me dejaron marinar en la culpa, en el miedo, en el peso de una responsabilidad que nunca debería haber sido mía. Me hicieron sentir que la vida de su marido, la estabilidad de su familia, dependía única y exclusivamente de una decisión que yo debía tomar. Las pruebas de compatibilidad las viví en una especie de neblina. Iba a las citas médicas sola, me sentaba en salas de espera llenas de gente angustiada y respondía a las preguntas de los doctores con respuestas automáticas. Me sacaron sangre, me hicieron ecografías, me sometieron a un interrogatorio sobre mi historial médico. En cada paso del proceso, una parte de mí gritaba en silencio, rogando por un resultado negativo, por una salida honorable que me permitiera decir, lo intenté, pero no pudo ser. Pero el universo, o quizás mi propia genética, me traicionó. Una tarde, Laura me llamó por teléfono, con la voz rota por una emoción que yo entonces confundí con alegría. «Grita, mamá, eres compatible, eres compatible». Al otro lado de la línea, yo me quedé en silencio, agarrando el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No sentí alegría, sentí el chasquido de una trampa cerrándose a mi alrededor. El milagro que ellos celebraban era mi condena. La presión se volvió insoportable. Cada conversación giraba en torno a la operación. Marcos empezó a llamarme mi ángel salvador, un apodo que me revolvía el estómago. Laura nos traía pequeños regalos, un bizcocho, una planta, gestos que no nacían del cariño, sino del cálculo, como quien engrasa la maquinaria antes de ponerla en marcha. Empezaron a hablar del futuro, de los planes que harían cuando todo esto termine. Planes en los que yo nunca estaba incluida. Hablaban de viajes, de mudarse a un sitio más grande, de empezar de cero. Y yo escuchaba, sentada en mi propio sofá, en mi propia casa, sintiéndome como una extraña, una simple herramienta que pronto dejaría de ser útil. El agotamiento emocional era tan profundo que me costaba respirar. Ya no discutía, no cuestionaba nada, solo asentía, forzando una sonrisa, deseando que todo terminara de una forma u otra. Un día, una semana antes de la fecha programada para la operación, tuve un momento de lucidez, un último intento de rebelión. Estábamos en mi cocina y yo estaba preparando un guiso, el favorito de Laura desde que era niña. El olor a laurel y a sofrito llenaba el aire. «Laura», empecé con la voz temblorosa, «tengo miedo». Ella dejó de mirar el móvil y levantó la vista, con una expresión de impaciencia.
Mamá, ya hemos hablado de esto. Los médicos dicen que es una operación segura, sobre todo para el donante. No me refiero a eso, insistí, removiendo el guiso para no tener que mirarla a los ojos. Tengo miedo de lo que vendrá después, de quedarme sola. Su respuesta fue un golpe helado. Por favor, no seas egoísta. ¿No ves que Marcos se está muriendo? ¿Cómo puedes pensar en ti ahora? El egoísmo. Esa era el arma que siempre usaban, la palabra que me desarmaba por completo. Me callé. El vapor del guiso me empañó las gafas, ocultando las lágrimas que no me permití derramar. En ese instante comprendí que mi miedo, mi vida, mis sentimientos ya no importaban. La semana previa a la intervención fue un torbellino de actividad. Visitas al hospital, reuniones con psicólogos que me hacían preguntas que yo respondía con un guión aprendido, firmas de consentimientos informados. Me sentía como un autómata, ejecutando órdenes. Una tarde, Laura y Marcos vinieron a mi casa con una carpeta llena de documentos. Mamá, con la operación y todo esto, hemos pensado que sería más fácil si nos das un poder notarial, solo para gestionar tus cosas mientras te recuperas, para el banco, las facturas, por si acaso, dijo Laura con una naturalidad escalofriante. Marcos asentía a su lado, con la mirada fija en un punto de la pared. Yo estaba tan cansada, tan vencida, que ni siquiera tuve fuerzas para leer la letra pequeña. Fui con ellos al notario al día siguiente, un hombre con el pelo gris y cara de aburrimiento. Firmé donde me dijeron que firmara, mi rúbrica temblorosa sellando un pacto del que no entendía ni la mitad de las consecuencias. Sentí que les estaba entregando las llaves de mi vida, literalmente. La noche antes de ingresar en el hospital no pude dormir. Di vueltas en la cama, sintiendo el vacío del lado de Antonio más que nunca. Me levanté y fui al salón. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared que habíamos comprado en nuestro primer aniversario. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Cada objeto contaba una historia. La pequeña marca en el suelo de cuando Laura aprendía a andar en triciclo, la foto de Antonio en la estantería, con esa sonrisa suya que parecía iluminarlo todo. Estaba a punto de sacrificar una parte de mi cuerpo, de mi salud, por mantener unida a una familia que me estaba despojando de todo lo demás. Y lo peor era que lo hacía voluntariamente, caminando hacia el precipicio con los ojos abiertos. Era un amor tóxico, un amor que me estaba consumiendo, pero era el único que conocía, el único que me quedaba. O eso creía yo. Mi vida se había convertido en una sucesión de renuncias silenciosas. Renuncié a mi tiempo, a mis amistades, a mis ahorros. Renuncié a mi derecho a decir no, a poner límites. Renuncié a mi propia intuición, a esa voz interior que me gritaba que algo iba terriblemente mal. Cada vez que cedía, sentía que perdía un pequeño trozo de mí misma, una pieza de mi identidad que se disolvía en las necesidades de ellos. Lo hice por amor, me decía, un amor de madre, incondicional, infinito. Pero el amor no debería doler así. No debería sentirse como una deuda impagable. No debería vaciarte hasta dejarte hueca. Me había convertido en una cáscara, una proveedora de soluciones, de cuidados, de dinero, de órganos. Y en el proceso me había olvidado de Carmen, la mujer que reía con las tonterías de Antonio, la que disfrutaba de pasear sola por la playa en invierno, la que soñaba con viajar a Italia. Esa mujer había desaparecido, enterrada bajo capas de deber y sacrificio. El cementerio se convirtió en mi único refugio. Iba una vez por semana, después de limpiar la tumba de Antonio, y me sentaba en un banco de piedra bajo un ciprés.
Le hablaba en voz baja, le contaba mis miedos, mis dudas, le preguntaba qué haría él en mi lugar. Por supuesto, él nunca respondía, pero el simple acto de verbalizar mi angustia me proporcionaba un alivio temporal. «No sé si estoy haciendo lo correcto, Antonio», le susurré una tarde, con el viento frío de noviembre soplándome en la cara. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas, calientes primero, heladas después. Nadie me veía llorar allí. Era mi espacio secreto de duelo, no solo por él, sino por la vida que habíamos planeado juntos y que se había desvanecido, y por la mujer en la que me estaba convirtiendo, una sombra de lo que fui. La manipulación de Marcos era un arte refinado. No gritaba, no exigía, usaba la lástima como su principal herramienta. Se presentaba como una víctima del destino, un hombre bueno al que la vida le había tratado injustamente. Se quejaba de sus dolores, de su fatiga, de cómo la enfermedad le había robado sus sueños. Y siempre terminaba el discurso con una frase dirigida a mí. «Menos mal que la tengo a usted, suegra. Usted es la única que de verdad nos entiende, la única que nos apoya sin condiciones». Cada palabra era un ladrillo más en el muro de mi prisión emocional. Me hacía sentir indispensable y al mismo tiempo completamente atrapada. Me convenció de que su supervivencia dependía de mí y que cualquier acto de autopreservación por mi parte sería un acto de crueldad imperdonable. Me hizo cómplice de mi propia destrucción y yo se lo permití. Laura, mi propia hija, fue la arquitecta de todo el plan. Marcos era el ariete, pero ella era la ingeniera que diseñaba el asedio. Conocía cada una de mis debilidades, cada uno de mis puntos ciegos. Sabía que mi amor por ella era mi talón de Aquiles. Usaba nuestros recuerdos compartidos, las historias de su infancia, como un arma. ¿Te acuerdas, mamá, cuando me caí de la bici y me curaste la rodilla? Siempre has estado ahí para arreglarlo todo. Sus palabras, que deberían haber sido un bálsamo, se convertían en una cadena, recordándome mi papel, mi función, ser la eterna reparadora de sus problemas, sin importar el coste para mí. Me hizo creer que este último sacrificio era simplemente una continuación lógica de toda una vida de entrega, la culminación natural de mi maternidad. Una mentira que yo estaba desesperada por creer. El error fundamental que cometí y que veo con una claridad dolorosa desde este cuarto de hospital fue confundir el amor con la aniquilación. Creí que ser una buena madre significaba desaparecer, disolver mis necesidades, mis deseos y mi propia identidad en las de mi hija. Le entregué todo lo que tenía, material y emocionalmente, sin exigir nada a cambio, ni siquiera respeto. La eduqué sin darme cuenta para que me viera no como una persona, sino como un recurso inagotable, un pozo sin fondo del que siempre se podía sacar agua. Y ahora que el pozo estaba casi seco, estaban dispuestos a desmontarlo piedra a piedra para vender los restos. No fue solo culpa suya, fue mía también. Yo les enseñé que podía vivir sin nada, y ellos simplemente me tomaron la palabra. La casa se fue llenando de su presencia y vaciando de la mía. Empezaron a dejar su ropa en mi armario, a usar mi baño como si fuera el suyo, a cambiar los muebles de sitio sin consultarme. Pequeñas invasiones, sutiles tomas de territorio que yo dejaba pasar para no crear conflictos. Un día llegué a casa y encontré que habían quitado la foto de mi boda con Antonio de la pared del salón y la habían sustituido por una foto grande de ellos con Hugo. Cuando pregunté, con un hilo de voz, dónde estaba mi foto, Laura respondió con displicencia:
Ay, mamá, estaba cogiendo polvo. La guardé en una caja en el trastero. Esta es más alegre, ¿no crees? No dije nada. Solo sentí un frío intenso, la sensación de estar siendo borrada de mi propia historia, de mi propio hogar. Me estaban convirtiendo en una invitada en la casa que yo había construido. Hugo era mi única luz en toda esa oscuridad. Sus abrazos, sus dibujos pegados con celo en la nevera, sus historias del colegio. Pero incluso mi amor por él fue utilizado como una herramienta de chantaje. Tienes que hacerlo por Hugo, mamá, para que no crezca sin un padre. Esa frase era la que más me dolía, la que demolía mis últimas defensas. Me presentaban un escenario terrible, un niño huérfano, y me colocaban a mí como la única persona que podía evitarlo. Me hicieron sentir que si me negaba, el dolor de mi nieto recaería directamente sobre mi conciencia. Manipularon el amor más puro que sentía para arrinconarme, para asegurarse de que no tuviera escapatoria. Usaron a un niño inocente como escudo humano para sus planes egoístas, una crueldad de la que solo ahora soy plenamente consciente. El día que ingresé en el hospital, Laura me ayudó a hacer la pequeña maleta. Mientras yo doblaba un par de camisones y metía mi neceser, ella recorría la casa con la mirada, una mirada que yo entonces no supe interpretar. No era la mirada de una hija preocupada, era la mirada de un tasador. La vi pasar los dedos por el aparador de madera maciza del comedor, el que heredé de mi madre. La vi medir con los ojos el espacio del salón. Cuando todo esto pase, tendremos que hacer algunos cambios aquí, darle un aire más moderno, dijo, como si hablaba consigo misma. Yo, en mi ingenuidad, pensé que se refería a ayudarme a redecorar. Ahora entiendo que ya estaba planeando la venta, decidiendo qué muebles se quedarían y cuáles irían al contenedor. Estaba despidiéndose de mi casa antes incluso de que yo la hubiera abandonado. La soledad en la que tomé mis decisiones más importantes es algo que me pesa en el alma. Nadie me aconsejó, nadie me advirtió. Mis amigas se habían distanciado, mi familia más lejana vivía en otra ciudad. Estaba yo sola, frente a ellos dos, en una batalla desigual. Tomé decisiones en el límite de mi resistencia, cuando el cansancio era tan grande que la rendición parecía la única opción lógica, la única forma de conseguir un poco de paz. Firmé papeles en el banco, en la notaría, en el hospital, siempre bajo la presión de una urgencia emocional, de una crisis inminente que solo yo, al parecer, podía resolver. Me aislaron de mi red de apoyo y me convencieron de que su versión de la realidad era la única que existía. Y yo, agotada de luchar, me dejé llevar por la corriente, sin darme cuenta de que me dirigía directamente hacia una catarata. En la consulta del psicólogo del hospital, un requisito previo para la donación, el doctor me preguntó si me sentía presionada. Recuerdo su despacho con luz artificial y diplomas en la pared. Recuerdo su mirada amable, inquisitiva. Y recuerdo mi propia mentira. No, en absoluto, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Es una decisión que he tomado yo, libremente. Es mi hija, haría cualquier cosa por ella. Mentí porque decir la verdad era demasiado aterrador. Admitir la manipulación, la coacción, habría significado dinamitar mi propia vida, enfrentarme al hecho de que mi hija no me quería como yo pensaba. Era más fácil seguir adelante con la farsa, aceptar el papel de madre abnegada y mártir, que confrontar la monstruosa realidad. Mi silencio en esa consulta fue, quizás, mi traición más grande, una traición hacia mí misma.
El conflicto crecía en silencio, en los gestos no dichos, en las miradas esquivas. Crecía en la forma en que Marcos evitaba mi mirada después de pedirme dinero. Crecía en la tensión de la mandíbula de Laura cada vez que yo tardaba más de 5 segundos en decir sí a una de sus peticiones. Crecía en el silencio que se instalaba en el coche de vuelta a casa después de una visita al médico. No había gritos, no había peleas abiertas, era una guerra de guerrillas. De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 3, clímax emocional y revelación, compuesto por exactamente 14 párrafos, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones especificadas. Vamos. Acto 3, clímax emocional y revelación. El silencio que dejó el grito de Hugo no era un vacío, era una sustancia densa, sólida, que llenaba cada rincón de la habitación, aplastándome los pulmones. Me costaba respirar. El pitido rítmico de la máquina de Marcos se había detenido en mi cerebro, sustituido por el bombeo sordo y furioso de mis propias sangre en los oídos, un tambor de guerra que anunciaba la aniquilación. Mi mirada no se apartaba de Laura, no veía a Marcos encogido en su silla, ni a Hugo temblando en medio de la estancia. Solo la veía a ella, a la niña que había salido de mis entrañas, con la cabeza gacha, la mirada fija en una baldosa de linóleo como si contuviera el secreto del universo. Su silencio era una pala cavando mi tumba. Cada segundo que pasaba sin que ella levantara la cabeza para gritar «no es verdad», era una paletada de tierra fría sobre mi pecho. Sentí un temblor que empezaba en las rodillas y subía por mi columna vertebral, una vibración incontrolable, el preludio de un derrumbe que iba a ser total, devastador. «Es un niño, no sabe lo que dice, está confundido», balbuceó Marcos, pero su voz era un zumbido de mosquito, una interferencia insignificante en la frecuencia de mi dolor. No le importaba la verdad, solo le importaba salvar el plan, salvar su vida a costa de la mía. Pero su vida ya no me concernía. La única vida que me importaba en ese momento era la que yo le había dado a mi hija y cómo ella la estaba usando para destruirme. Pensé en las noches sin dormir cuando tenía fiebre, en los bocadillos de nocilla que le preparaba para el recreo, en el vestido de primera comunión que cosí a mano porque no podíamos permitirnos uno nuevo. Le había entregado mi existencia en pequeñas cuotas diarias de amor y sacrificio, y el pago final era este, su complicidad silenciosa mientras su marido me sentenciaba al desahucio y al olvido. La traición no era vender mi casa, la traición era este silencio, este abandono en mitad del campo de batalla. Un mareo repentino me obligó a agarrarme al borde metálico de la cama. La estructura estaba helada y el frío se me transmitió a los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Las luces fluorescentes del techo empezaron a parpadear en mi visión periférica, zumbando con una intensidad insoportable. Sentía que me estaba desprendiendo de mi propio cuerpo, que flotaba cerca del techo observando la escena. Una anciana con una bata de papel, un niño aterrorizado y 2 adultos cuya codicia había envenenado el aire. La claridad que sentí no fue una revelación, fue un impacto físico. Cada mentira, cada sonrisa forzada, cada gracias mamá hueco de los últimos meses se alinearon en mi mente, formando una imagen nítida y monstruosa. No era un plan improvisado por la desesperación, era un proyecto meditado, calculado, del que yo era la pieza central y a la vez el principal obstáculo a eliminar. Laura levantó por fin la cabeza.
Sus ojos estaban rojos, inundados de unas lágrimas que no me conmovieron. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico, las lágrimas de un ladrón atrapado en el acto. Mamá, empezó, y su voz era un quejido lastimero. No es como él lo ha contado, es más complicado. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer. El dinero, las deudas, Marcos no puede trabajar. Pensamos que cuando todo estuviera bien, podríamos cuidarte mejor, darte una vida más cómoda en otro sitio. Cada palabra era una nueva mentira, una capa de barniz sobre la podridumbre. No intentaba negar el plan, solo intentaba justificarlo, maquillar la crueldad con una pátina de buenas intenciones. Y eso fue peor, infinitamente peor. La confesión no me liberó, me hundió más en el fango, porque me demostró que ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, que había sopesado mi vida y mi hogar y les había puesto un precio. El pánico de Laura debió de contagiar a Marcos porque su tono cambió de la súplica a la agresión velada. «Carmen, por favor», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en años, como si eso le diera alguna autoridad. «No puedes echarnos todo a perder ahora. Llevamos meses preparando esto. Los médicos están listos. ¿Vas a dejar que me muera por una rabieta de un niño? ¿Por un malentendido?» Su pregunta me golpeó con la fuerza de una bofetada. Un malentendido. Reducía la venta de mi alma a un simple malentendido. Ya no había gratitud, ni súplicas de yerno a suegra, solo la cruda exigencia de un acreedor que viene a cobrar su deuda. Una deuda que yo nunca había contraído, pero que ellos habían decidido cargar a mi cuenta. En su lógica retorcida, mi riñón ya no era un regalo, era una obligación, algo que le pertenecía por derecho. Y mi negativa no era un acto de autopreservación, sino un acto de sabotaje. En su agitación, Laura dio un paso en falso hacia mí y tropezó con el bolso que había dejado en el suelo. El contenido se desparramó por el linóleo con un ruido sordo y patético. Un monedero, un paquete de pañuelos, un juego de llaves y varios papeles doblados. Y entonces lo vi. Entre el desorden había un documento que reconocí al instante. Era una copia del poder notarial que me habían hecho firmar una semana antes, el que, según ellos, era solo para gestionar tus cosas mientras te recuperas, por si acaso. Hugo, que había permanecido inmóvil hasta entonces, señaló el papel con un dedo tembloroso. Eso es lo que papá le enseñaba a mamá en el ordenador. La foto de nuestra casa, dijo con una vocecita rota. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Me agaché, con un movimiento lento y robótico, como si mis articulaciones estuvieran oxidadas. Mis dedos temblorosos rozaron el suelo frío y recogieron la prueba definitiva de mi sentencia. No era solo el poder notarial, grapado a la última hoja, con una crueldad casi quirúrgica, había otro papel. Era una impresión de una página web inmobiliaria. En la parte superior, en letras grandes y llamativas, estaba la dirección de mi casa, mi dirección. Debajo, una serie de fotografías, mi salón, mi cocina, el pequeño jardín que Antonio y yo habíamos plantado con nuestras propias manos. Y más abajo, un texto que describía la propiedad con un lenguaje frío y comercial. Oportunidad única, chalet independiente en zona tranquila. Ideal para familias, 3 dormitorios, 2 baños, parcela de 400 metros cuadrados. Necesita actualización, pero con gran potencial. Y al final, la cifra. El precio de mi vida,
de mis recuerdos, de la promesa que le hice a mi marido. 185.000 euros. Un número que flotaba en la página, obsceno, despojado de todo significado emocional. El valor de mercado de mi aniquilación. Sostuve el papel entre mis manos y las palabras empezaron a bailar. El aire se volvió espeso, pesado, como si estuviera respirando agua. Un pitido agudo taladraba mis oídos. 185.000 euros. ¿Cuánto valía mi riñón en ese cálculo? ¿Cuánto costaba mi soledad? ¿En qué momento mi hija había aprendido a tasar el amor de una madre? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, un abismo negro y sin fondo. El documento se me resbaló de los dedos y cayó al suelo, planeando suavemente hasta posarse boca arriba, como una lápida con mi epitafio ya escrito. Me quedé inmóvil, mirando la foto de mi salón en la pantalla de un ordenador ajeno, y comprendí que ya no estaba en mi cuerpo. Era una espectadora de mi propia ejecución. Habían planeado no solo quitarme una parte de mi ser, sino borrarme por completo, demoler mi historia y construir su futuro en la playa. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Porque en ese momento, en esa habitación estéril, sentí la soledad más absoluta que un ser humano puede experimentar, la de ser un objeto a los ojos de tu propia sangre. Creí que ese dolor me partiría en dos, que me disolvería en la nada. Pero en el fondo de ese abismo, cuando ya no podía caer más, mis pies tocaron algo sólido. Era una roca de ira fría y pura, una rabia que no era destructiva, sino constructiva, una furia que no quemaba, sino que forjaba. Y sobre esa roca empecé a reconstruirme, no como la madre abnegada que había sido, sino como la mujer que había olvidado ser. Una mujer con derecho a existir, a poseer, a decidir. El cambio fue primero interno, un reajuste tectónico en mi alma. El dolor dio paso a una calma gélida. La confusión se transformó en una certeza implacable. Levanté la mirada del papel en el suelo y los miré. Y por primera vez los vi como realmente eran. No eran mi hija y su marido enfermo. Eran dos extraños, dos depredadores que habían confundido mi bondad con debilidad y mi amor con estupidez. Vi la desesperación en sus rostros, el miedo a que su fuente de recursos se secara para siempre. Y no sentí nada, ni pena, ni odio, ni amor. Solo un vacío inmenso, el espacio que quedaba tras la amputación de un sentimiento que había definido toda mi vida. Y en ese vacío, por primera vez en décadas, empecé a escuchar mi propia voz. Una voz que había estado susurrando durante años y que ahora, por fin, gritaba. Mi mano se movió con una voluntad propia, firme y decidida. Se dirigió al dorso de la otra mano, donde el catéter de la vía intravenosa estaba pegado a mi piel. No hubo vacilación. Agarré el pequeño tubo de plástico y tiré de él con un gesto seco y rápido. Sentí un pinchazo agudo, una punzada de dolor físico que fue casi un alivio, una sensación real y limpia que contrastaba con la sucia agonía emocional que me ahogaba. Una gota de sangre, de un rojo oscuro y brillante, brotó de la pequeña herida y resbaló por mi piel pálida. La observé fascinada por un instante. Era mi sangre, pertenecía a mi cuerpo, y nadie más iba a volver a disponer de ella. Ese pequeño punto rojo fue mi primera declaración de independencia, la firma de mi propia emancipación.
El pacto de sangre que tenía con mi hija acababa de ser revocado unilateralmente. «¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Estás loca!», gritó Laura, corriendo hacia mí. Pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Era solo ruido. Se detuvo a un paso de distancia, como si un campo de fuerza invisible la repeliera. Marcos, desde su silla, intentaba incorporarse, con el rostro desencajado por la furia y el pánico. «¡No puedes hacernos esto! ¡Llama a una enfermera! ¡Se ha vuelto loca!», le gritó a Laura. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la integridad de su futuro riñón. Su reacción fue la confirmación final, el último clavo en el ataúd de la mujer que yo había sido. Sin hacerles caso, caminé con una calma que no sabía que poseía hacia el pequeño armario donde habían guardado mi ropa. Abrí la puerta y empecé a quitarme la bata de papel, sintiendo el aire fresco en mi piel como una caricia liberadora. Me vestí allí mismo, delante de ellos, sin pudor, sin prisa. Cada prenda que me ponía era una capa de dignidad que recuperaba. Una vez vestida, me giré para enfrentarlos. Estaban los dos paralizados, observándome como si fuera un fantasma que hubiera vuelto de la tumba. Y en cierto modo lo era. La mujer que había entrado en esa habitación esa mañana, dispuesta a dejarse despiezar por amor, había muerto. Y en su lugar estaba yo. «No va a haber ninguna operación», dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. No era la voz temblorosa y complaciente que ellos conocían. Era una voz grave, serena, con un peso de acero. Era la voz de una mujer que había tocado fondo y había decidido no quedarse allí. Era la voz de Carmen, sin más. Ya no era mamá o suegra, era yo. «Un riñón», continué, mirándolos alternadamente, primero a él, luego a ella. «Solo se regala por amor, Marcos. Es un pacto de vida, no una transacción comercial. Y el amor no pide a cambio la demolición de un hogar ni el abandono de una madre». Me acerqué a mi hija, que ahora sollozaba abiertamente, con el rostro oculto entre las manos. No la toqué. Mantuve una distancia segura, la distancia que se mantiene con un animal herido y peligroso. «Mi casa, Laura, la casa que tu padre y yo construimos con nuestras manos, no está en venta, nunca lo estará. Y mi cuerpo», hice una pausa, saboreando las palabras, «mi cuerpo es mío, solo mío». Me agaché para recoger mi bolso, dejando los papeles de la inmobiliaria en el suelo, como basura que ya no me concernía. Hugo corrió hacia mí y se aferró a mi pierna. Le puse una mano en la cabeza, sintiendo el calor de su confianza, el único vínculo real que quedaba en esa habitación envenenada. Juntos dimos media vuelta y caminamos hacia la puerta, dejando atrás el sonido de sus llantos que ya no me causaban ningún dolor. Eran solo el eco lejano de una vida que ya no era la mía. De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 4, Justicia y Resolución, compuesto por exactamente 10 párrafos, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones especificadas. El pasillo del hospital era un túnel blanco interminable, bañado por una luz artificial que no daba calor. Cada paso que daba, con la pequeña mano de Hugo aferrada a la mía, resonaba en el silencio. Su agarre no era el de un niño asustado, sino el de un ancla. Me mantenía en tierra, me impedía disolverme en el shock y el dolor. No hablamos. ¿Qué podíamos decir? Él había detonado la bomba y yo estaba aprendiendo a caminar entre los escombros de mi propia vida.
Sentía las miradas de las enfermeras, los murmullos curiosos de otros familiares, pero no me importaban. Por primera vez en décadas, la opinión de los demás era un ruido de fondo, una estática sin sentido. Mi universo se había reducido a la presión de los dedos de mi nieto y al ritmo de mi propia respiración, que se volvía más profunda y regular a cada metro que nos alejaba de aquella habitación. Al cruzar las puertas automáticas de cristal, el sol de la tarde me golpeó en la cara. No era un sol amable, sino uno crudo, revelador. Y en esa luz implacable no me sentí rota. Me sentí extrañamente entera, como si al arrancarme la vía intravenosa me hubieran devuelto el alma. Al llegar a casa, la llave en la cerradura se sintió extraña. El gesto, repetido miles de veces, ahora estaba cargado de un nuevo significado. Aquella no era solo la puerta de mi casa, era la frontera de mi nueva soberanía. Dentro, el aire estaba viciado, impregnado del perfume de Laura, de la presencia de ellos. Dejé a Hugo en el sofá viendo unos dibujos animados, un intento de devolverle un trozo de su normalidad robada, y fui directa al teléfono. Busqué en las páginas amarillas un cerrajero de urgencias. El hombre que llegó media hora después era corpulento y hablaba poco. No hizo preguntas. El sonido del taladro al destrozar el viejo bombín fue una música liberadora, una purga. Observé cómo caían las virutas de metal al suelo, como lágrimas de un pasado oxidado. Cuando me entregó el juego de llaves nuevas, sentí su peso sólido y frío en la palma de mi mano. Eran feas, vulgares, pero representaban la justicia más fundamental, el derecho a decidir quién cruza tu umbral. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, eché el cerrojo sintiendo no miedo, sino una paz inmensa y absoluta. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Primero el móvil. Lo dejé vibrar sobre la mesa de la cocina hasta que se cayó, una y otra vez. La pantalla se iluminaba con el nombre de Laura, un nombre que ya no me provocaba amor, sino una especie de fatiga existencial. Luego el timbre, un sonido estridente que hizo saltar a Hugo. Me asomé por la mirilla. Era ella, con el rostro hinchado por el llanto y la rabia. Empezó a golpear la puerta, primero con el puño, luego con la palma abierta. «Mamá, por favor, abre, tenemos que hablar, no puedes hacernos esto». Su voz, distorsionada por la madera, era la de una extraña. Escuché sus súplicas, sus amenazas veladas sobre Hugo, sus acusaciones de crueldad. Y yo permanecí inmóvil al otro lado, con la espalda apoyada en la puerta fría, sintiendo cada golpe como una vibración lejana. No sentía odio. Lo que sentía era la calma de un cirujano que ha extirpado un tumor. El procedimiento había sido doloroso, pero necesario para sobrevivir. Simplemente esperé a que se cansara, a que el eco de su propia desesperación la venciera. Al día siguiente, con los nudillos aún doloridos de apretar los puños, fui a ver a una abogada. Su despacho era pequeño, ordenado, y olía a papel y a café. Se llamaba Isabel, una mujer de mi edad con el pelo corto y gris y una mirada que no juzgaba, solo analizaba. Le conté todo, desde el primer préstamo hasta el poder notarial y el anuncio en la web inmobiliaria. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, exponiendo los hechos sin lágrimas, como si narrara la historia de otra persona. Ella me escuchó en silencio, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminó, hubo una larga pausa. «Carmen», dijo al fin, con una voz serena pero firme, «lo primero es revocar ese poder notarial, inmediatamente. Lo segundo, enviaremos un burofax exigiendo la devolución de las cantidades que pueda demostrar.
Y lo tercero, se inclinó sobre la mesa, usted tiene que empezar a pensar en usted. Salí de aquel despacho sintiendo que había transferido una parte de mi carga a un lugar seguro. La justicia legal no era una venganza, era poner orden, trazar una línea en la arena que nadie, ni siquiera mi propia hija, podría volver a cruzar. No volví a preguntar por la salud de Marcos. La noticia me llegó de forma indirecta, a través de una vecina que se encontró a Laura en el supermercado. Estaba en lista de espera para un trasplante de un donante fallecido. Una lista larga, incierta. La enfermedad seguía su curso inexorable y Laura, ahora sin mi apoyo logístico y económico, se enfrentaba sola a la carga de cuidarle, a las deudas y al peso de su propia traición. No sentí ninguna satisfacción en su desgracia. No deseaba su sufrimiento, pero entendía con una claridad apasionada que aquello era simplemente la consecuencia. Era la cosecha de lo que ellos mismos habían sembrado. Habían apostado todo a una sola carta, la de mi sumisión, y al fallarles, su castillo de naipes se había venido abajo. Su justicia no vino de un castigo divino, ni de mi mano, sino de la simple y brutal aritmética de la vida. Cada acción tiene una reacción, cada elección tiene un precio, y ellos, finalmente, estaban empezando a pagar el suyo. La batalla por Hugo fue la más dura. Laura, en su desesperación, intentó usarlo como la última de sus armas, negándome el contacto, amenazando con no volver a dejármelo ver. Fue Isabel, mi abogada, quien me dio la fuerza para no ceder al chantaje emocional. La ley protege el vínculo entre abuelos y nietos, Carmen, sobre todo cuando el niño ha sido testigo. No tenga miedo. Iniciamos un proceso de mediación familiar. Las sesiones eran un infierno de helado, sentados en una sala neutra con una mujer que nos instaba a encontrar un terreno común. Pero no había terreno común. Yo solo pedía proteger a mi nieto. Ella solo quería castigarme. Al final se estableció un régimen de visitas, los fines de semana alternos y un día entre semana. Era menos de lo que tenía antes, pero era un tiempo puro, nuestro. Cuando Hugo venía a casa, ya no había tensión en el aire. Horneábamos galletas, le ayudaba con los deberes, íbamos al parque. Estaba reconstruyendo mi relación con él sobre una base nueva, una de honestidad y amor sin condiciones ni manipulaciones. Una tarde de lluvia, mientras Hugo hacía un puzzle en la alfombra del salón, subí al desván. Abrí un viejo baúl de madera que olía a naftalina y a tiempo detenido. Dentro estaban los tesoros de una vida, mis notas del colegio, el primer patuco de Laura, las fotos de nuestra vida familiar. Saqué un álbum de terciopelo rojo. Pasé las páginas lentamente. Allí estaba ella, una niña de coletas sonriendo sin dientes, una adolescente con aparato dental abrazándome en la playa, una joven radiante el día de su graduación. Lloré. Lloré por esa niña, por la mujer en la que se había convertido y por el vínculo que se había roto para siempre. No era un llanto de tristeza, sino de duelo. Estaba despidiéndome de la hija que creía tener. Cuando terminé, cerré el álbum, lo volví a guardar en el baúl y bajé la trampilla. No tiré nada, no quemé los recuerdos, simplemente los puse en su lugar, el pasado. Y al hacerlo, sentí que me liberaba del último fantasma. La cuestión del dinero quedó en un limbo imperfecto y dolorosamente real. Siguiendo el consejo de Isabel, mis reclamaciones se centraron únicamente en la deuda que habían generado al hipotecar mi casa. El resto, las pequeñas cantidades, los regalos envenenados, los gastos del día a día, decidí dejarlos ir. Perseguirlos habría significado enredarme en una guerra de desgaste emocional que no estaba dispuesta a librar. Era una forma de justicia imperfecta, pero era la mía. Significaba renunciar a una cantidad considerable de dinero, pero a cambio ganaba mi paz mental,
mi libertad definitiva de su órbita tóxica. Pagaría esa hipoteca yo sola, como una penitencia por mi propia ceguera, pero también como un acto de reafirmación. Cada cuota mensual sería un recordatorio no de lo que perdí, sino de lo que recuperé, el control sobre mi vida y mi hogar. Era el precio de mi emancipación y estaba dispuesta a pagarlo sin mirar atrás. Mi vida empezó a llenarse con el sonido de mi propia existencia. Me apunté a aquel curso de cerámica que llevaba años posponiendo. Sentir el barro frío y húmedo girando bajo mis manos me conectaba con la tierra, con la creación. Volví a llamar a esas amigas a las que había abandonado por atender las crisis perpetuas de mi hija. Al principio se mostraron sorprendidas, luego comprensivas. Los cafés se convirtieron en comidas, las comidas en paseos por la playa en invierno, con el viento salado en la cara. Descubrí el placer de las pequeñas cosas, leer un libro entero en una tarde sin interrupciones, cocinar solo para mí lo que a mí me apetecía, el silencio de la casa, que ya no era un silencio de soledad, sino de serenidad. No era una vida emocionante ni grandiosa, era una vida pequeña, tranquila, modesta, pero era mía. Cada minuto me pertenecía, y esa posesión era el mayor lujo que había conocido jamás. Una mañana temprano, mientras el cielo empezaba a teñirse de un gris pálido, me senté en la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Empecé a escribir una carta para Laura. No había rabia en mis palabras, ni reproches, solo una explicación tranquila de por qué había hecho lo que hice. Le hablaba del amor y de sus límites, de la diferencia entre dar y ser vaciada. Le decía que perdonaba a la niña que fue, pero que no podía seguir manteniendo a la mujer en la que se había convertido. Escribir fue como extraer el último resto de veneno. Cuando puse el punto final, sentí una ligereza que creía olvidada. Doblé el papel cuidadosamente, lo metí en un sobre y escribí su nombre en él. Pero no puse dirección, no la iba a enviar. La carta no era para ella, era para mí. Me levanté, me preparé una taza de café bien caliente y salí al jardín. El primer rayo de sol atravesó las nubes, dorando las hojas aún húmedas de rocío. Sostuve la taza entre mis manos, sintiendo su calor, y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada, a nuevos comienzos y a la dignidad que finalmente había vuelto a casa para quedarse. De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 5, epílogo y reflexión, compuesto por exactamente 10 párrafos, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones especificadas. Vamos a ello. Acto 5, epílogo y reflexión. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has caminado a mi lado por los pasillos de ese hospital y has sentido el frío de aquella habitación, entonces ya no eres un espectador, eres un confidente. Por eso, necesito escribirte esta carta, de mi corazón al tuyo, para contarte lo que vino después del silencio. Porque tras el portazo de una vida, siempre hay un pasillo silencioso que debemos aprender a recorrer solos. El mío olía a césped recién cortado y al café que ahora me preparo cada mañana, sin prisas, sin atender a las necesidades de nadie más que a las mías. Mi casa, la que quisieron convertir en moneda de cambio, se transformó en mi santuario, en la fortaleza donde la mujer que soy ahora aprendió a sanar las heridas de la mujer que fui. Cada rincón, antes manchado por su presencia calculadora, ahora es un lienzo en blanco donde pinto cada día un futuro que me pertenece en exclusiva. Ya no hay gritos ni susurros manipuladores, solo el sonido de mi propia paz. En este tiempo de calma he aprendido la lección más dura y a la vez la más liberadora de toda mi existencia. Nunca, jamás mendigues amor, ni siquiera a tus propios hijos. El amor que tienes que suplicar, el que te exige que te anules, que te sacrifiques hasta desaparecer, no es amor. Es una jaula con barrotes de oro.
Durante años creí que mi valor como madre se medía por la cantidad de mí misma que era capaz de entregar, vaciando mi pozo para llenar sus cántaros, sin darme cuenta de que me estaba quedando seca. El amor de verdad no resta, suma. No te pide que te rompas para completar a otro. Te acompaña, te respeta, te honra. Y el primer amor que debemos honrar, el que sirve de cimiento para todos los demás, es el que nos profesamos a nosotros mismos. Es el único que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos va a traicionar. El camino de vuelta hacia mí misma no ha sido una línea recta. Ha tenido curvas, días de una tristeza profunda y noches en las que la soledad pesaba como una losa de mármol. Pero en lugar de huir de ella, decidí sentarme a su lado y escuchar lo que tenía que decirme. Y en ese silencio redescubrí a Carmen. Redescubrí el placer de sentir el barro en mis manos en el taller de cerámica, la alegría de una conversación sin segundas intenciones con una vieja amiga, la emoción de ver una película entera sin que nadie me interrumpiera para pedirme algo. He aprendido que la felicidad no es un gran acontecimiento, no es un premio de lotería ni un futuro idílico en una playa lejana. Es una colección de momentos minúsculos, casi imperceptibles. El calor del sol en la cara, el sabor de un tomate de mi propio huerto, el ronroneo del gato que he adoptado y que ahora duerme a los pies de mi cama. Mucha gente, cuando conoce mi historia, me pregunta si les he perdonado. El perdón es una palabra compleja, ¿verdad? Si perdonar significa olvidar el daño que me hicieron, borrar la traición y actuar como si nada hubiera pasado, entonces la respuesta es no. Pero si perdonar significa liberarme del veneno del rencor, si significa soltar la pesada cadena que me ataba a su recuerdo y a mi dolor, entonces sí, les he perdonado. No lo hice por ellos, lo hice por mí, porque entendí que el odio es un ancla que te mantiene amarrado al pasado, impidiéndote navegar hacia nuevas orillas. Solté el ancla. Y al hacerlo, no solo les dejé a ellos con las consecuencias de sus actos, sino que me regalé a mí misma la libertad de un océano entero por descubrir, un futuro que no estuviera definido por sus errores, sino por mis propias decisiones. Y luego está Hugo, mi pequeño y valiente caballero. Él fue el faro en la niebla más espesa de mi vida. Con la pureza de sus 9 años, me enseñó que la verdad no necesita adornos y que el amor auténtico es, por encima de todo, protector. Su grito en aquella habitación de hospital no fue solo la denuncia de una injusticia, fue el acto de amor más grande que he recibido jamás. Me salvó no solo de perder un riñón, sino de perder lo que me quedaba de alma. A través de sus ojos, que no estaban contaminados por la codicia ni el cálculo, pude verme a mí misma y la trampa en la que había caído. A veces, la sabiduría más profunda no viene de los libros ni de los años vividos, sino de la voz inocente de un niño que se niega a aceptar que el mundo de los adultos esté tan podrido. Él es mi brújula, el recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede haber un punto de luz. Quizás tú que me escuchas ahora te sientes invisible en tu propia vida. Quizás das y das esperando recibir a cambio una migaja de ese mismo amor, de ese mismo cuidado. Quizás tu voz se ha vuelto tan pequeña que ya ni tú misma la oyes. Si es así, quiero que sepas algo. Te veo. Sé el dolor que se siente al ser considerado un medio para un fin, un recurso inagotable. Pero no lo eres. Eres un universo entero, una vida con un valor incalculable que no depende de tu utilidad para los demás. Escucha esa pequeña voz en tu interior, esa que te susurra que algo no está bien. No la acalles. Es tu instinto de supervivencia, tu dignidad pidiendo auxilio. Tienes derecho a poner límites, tienes derecho a decir basta.
Tu vida es tuya y es el tesoro más preciado que posees. No permitas que nadie le ponga un precio. Nos enseñan que ser una buena mujer, una buena madre, es sinónimo de sacrificio. Nos aplauden por nuestra capacidad de aguantar, de ceder, de poner siempre a los demás primero. Pero he descubierto que la verdadera fortaleza no reside en el aguante, sino en el amor propio. La verdadera valentía no está en inmolarse por los demás, sino en tener el coraje de trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí, más allá de esta línea, empiezo yo. Construir un muro para proteger tu paz no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia espiritual. No podemos dar agua de un pozo que está seco. Primero, debemos cuidarnos, nutrirnos y respetarnos a nosotras mismas, para que el amor que ofrezcamos al mundo sea un regalo genuino y no una deuda que nos consume lentamente desde dentro. Mi historia ha sido un viaje desde la soledad de una habitación de hospital hasta la paz de mi propio jardín. Un viaje que me ha enseñado que nunca es tarde para recuperar las riendas de tu propia vida. Es un relato que nació en un rincón de España, pero que sé que resuena en corazones de todo el mundo. Ahora, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, sentir que no estamos solos en este aprendizaje, que formamos una comunidad invisible de almas que han decidido volver a florecer. Tu comentario será como una luz en mi ventana, un recordatorio de que estamos conectados por las mismas batallas y las mismas esperanzas. Este dolor que sentí, este desgarro, es una herida universal y a veces escuchar la historia de otro es el bálsamo que nuestra propia herida necesita para empezar a cicatrizar. Por eso, si sentiste que esta historia te habló directamente, compártela con alguien que necesita oír esto hoy. Puede ser el puente para que este mensaje de fuerza y dignidad llegue a otra vida que lo está necesitando en silencio. Cada vez que compartes, extiendes una mano invisible a alguien que podría sentirse perdido en la oscuridad. Y dejen un corazoncito si creen que el amor de verdad, el que construye y no destruye, es más poderoso que cualquier riqueza, porque ese es el verdadero tesoro por el que vale la pena luchar. Mi segunda oportunidad no llegó con un milagro caído del cielo, sino con una decisión, un acto de voluntad nacido de la más profunda desesperación. Fue la decisión de elegirme a mí. Y quiero que sepas que tú también tienes ese poder, siempre. La puerta de la jaula puede que no tenga cerradura, puede que siempre haya estado abierta, esperando a que te dieras cuenta. Gracias por escucharme, por prestarme tu tiempo y tu corazón. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, porque cada amanecer nos regala una página en blanco. Con todo el cariño y la fuerza que ahora sé que poseo, Carmen.